Hemos engañado a los extraterrestres. No era nuestra intención, pero les hemos enviado un mensaje completamente equivocado sobre quiénes somos. Piensen por un momento, ¿cómo transmitirían a esos seres inteligentes de otras galaxias qué es la humanidad? ¿Se parece a esto? Porque este es el dibujo que les enviamos en 1972 en la sonda espacial Pioneer 10. Se espera que llegue a su destino dentro de millones de años. Mientras tanto, si algún alienígena se la encuentra, podrá deducir que en nuestro planeta hay dos tipos de seres. Unos que hacen cosas y otros que no hacen nada. Mi pregunta es, ¿por qué decidimos enviar este dibujo y no este otro? Por ejemplo, o este otro. O incluso este otro. Si lo que queríamos era representar la vida humana en la Tierra, ninguna de las dos figuras debería haber tenido rasgos caucásicos, porque hay más personas con rasgos africanos o asiáticos en nuestro planeta. Sin embargo, decidimos enviar la del hombre blanco con la mano levantada y la mujer que le acompaña. Hoy estas dos figuras siguen dando vueltas por el universo y no sabemos qué será de ellas. Algo parecido a lo que ocurre con las imágenes que lanzan los medios de comunicación, que las sueltan ahí, a la deriva, sin ser realmente conscientes de si nos representan o de si tendrán algún efecto en cómo seremos dentro de millones de años. Esas imágenes, las de la placa y las que vemos todos los días en los medios, no son la realidad, son simplificaciones, signos que utilizamos para resumir la información y comunicarnos de manera rápida. Para que lo entendamos, nuestra mente funciona como un ordenador. ¿Cómo soléis trabajar cuando hacéis cosas en el ordenador? No soltáis todos los archivos ahí de golpe en el escritorio, ¿verdad? Agrupáis por carpetas aquellos que tienen características similares y a cada carpeta le asociáis un título y una foto de portada. Esta imagen que aparece en la previsualización de la carpeta es el signo que nos ayuda a entender el contenido. Explicado así, esto tiene mucha lógica porque sintetizar nos ayuda a gestionar mejor el tiempo y los recursos, pero el hecho de que el ordenador nos muestre siempre la misma imagen para referirse al conjunto también tiene sus peligros, sobre todo cuando lo aplicamos a personas. Nuestro gran ordenador, nuestra gran ventana a la información del mundo, son los medios de comunicación y son ellos quienes se encargan de elegir la imagen que ilustra cada carpetita. Las imágenes no son inocentes, no son objetivas y quien tiene el poder de representar suele añadir también su posicionamiento moral con respecto a lo representado. Por ejemplo, mujer, ser humano cuya única función es adornar. Estos signos, generalmente difundidos por los medios de comunicación que tienen un sesgo ideológico implícito, son los estereotipos. Vamos a echar un vistazo a las imágenes que aparecen por defecto en las carpetas hombres y mujeres de los medios de comunicación. Vamos a acercarnos y vemos que en la carpeta de hombres aparecen unas figuras de pie, erguidas, vestidas, una actitud de poder, ¿no? Hay un punto de vista ahí desde abajo. Y en la carpeta mujeres la cosa cambia un poco, ¿no? Vemos que son unos seres que tienen algo más de calor, tienen menos ropa. Se caen de culo cada vez que ven una superficie horizontal, se caen hacia atrás, se desploman, ¿no? Y si os fijáis muy bien, también podréis observar que no pueden mantener las piernas cerradas, ¿no? O sea, no sabemos por qué a las mujeres nos cuesta cerrar las piernas. Por eso igual no nos podemos mantener de pie, todo tiene su explicación. Esta forma tan diferenciada que tienen los medios de representar los distintos géneros, lo hacen también cuando representan distintas culturas, distintas religiones, distintas tendencias sexuales, y cada vez que necesitan hacer referencia a alguna persona de ese grupo, jamás abren la carpeta y eligen una foto del interior, sino que siempre nos colocan la foto de portada. Como artista visual, comprendí que mi trabajo consistía en crear imágenes, y a mí siempre me ha preocupado mucho conocer cómo afectan esas imágenes a las personas.
Cómo las imágenes son capaces de hacer que nuestra vida no tenga sentido si no compramos determinado producto. Cómo nos conmueven hasta hacernos llorar, o por el contrario, cómo nos vuelven totalmente insensibles al sufrimiento ajeno. Cómo nos transforman hasta el punto de que llegamos a transformar, cambiar nuestro propio cuerpo para parecernos a ellas. O incluso detestarlo tanto que dejamos de comer. Gran parte de mi trabajo consiste en revelar esos mecanismos de control con los que operan las imágenes, darles la vuelta para poder ver aquellas cosas que nos pasan desapercibidas. En este trabajo, Poses, pedí a varias mujeres de todas las edades, de todas las tallas, que adoptasen esas poses de las modelos de las revistas, pero fuera de ese contexto, en situaciones cotidianas. En plena calle, en un supermercado, en la cola de un museo. El resultado fue muy revelador, porque las personas iban a socorrerlas, ¿no? Porque pedían auxilio, llamaban a la ambulancia. A esas mujeres les estaba pasando algo realmente grave. E incluso en algunos momentos llegaron hasta avisar a la policía, porque aquello les preocupaba bastante, ¿no? Podía ser hasta peligroso. ¿Se imaginan que hubiésemos enviado esta imagen en la Pioneer 10? Bueno, estoy convencida de que si la hubiésemos enviado en la Pioneer 10, ningún extraterrestre habría querido contactar con nuestro planeta. Los estereotipos se instalan en nuestro imaginario por repetición. Están presentes en nuestra vida desde nuestra infancia, mucho antes de que podamos desarrollar una capacidad crítica para cuestionarlos. Todos los relatos se construyen sobre los mismos discursos. Las niñas son princesas y tienen que estar muy preocupadas por su belleza. Los niños son muy brutos, dan patadas, pegan puñetazos y resuelven todos sus problemas con la violencia. Las personas exitosas son las que tienen la piel blanca. Las personas fracasadas son las que tienen sobrepeso o las que tienen acentos latinos, africanos. De tanto escuchar el mismo mensaje, creemos ciegamente que la vida es así. E incluso, y esta es mi explicación favorita, lo atribuimos a la biología. Sí. Desde luego, si se trata de economizar en lenguaje y en energía mental, decir es nuestra naturaleza es muchísimo más fácil que decir quizá estamos tan acostumbradas a verlo e imitarlo que somos incapaces de considerar otras perspectivas. Sí, mucho más largo. ¿Dónde va a parar? Los medios de comunicación están plagados de estereotipos y es prácticamente imposible escapar de ellos. La razón, puramente comercial. El objetivo de los medios de comunicación es llegar al mayor número de personas posible para ser rentables. Y para esto tienen que hablarnos en el lenguaje que ya conocemos, el de las carpetitas. Porque si nos hablan en otro código puede ser que no les entendamos y pierdan audiencia, o puede ser que ejerciten demasiado nuestro cerebro y esto tampoco les conviene mucho, no sea que pensemos y nos rebelemos. Prefieren mantenernos entretenidos y manipulables. ¿Qué consecuencias pueden tener los estereotipos en nuestra vida diaria? Tienen muchísimas y afectan a muchos niveles. La consecuencia más directa de los estereotipos es que invisibilizan todo aquello que no representan y, por lo tanto, lo estigmatizan, lo convierten en una anomalía. No sé cuántas de las mujeres que estáis aquí hoy sois madres, pero ¿qué opináis de esas imágenes que circulan por las redes de mujeres que acaban de dar a luz con el vientre plano? ¿Os imagináis que las únicas representaciones que hubiese de mujeres que acaban de dar a luz fuesen esas? ¿Qué pasaría? Aquellas mujeres que tuviesen estrías o un poco de barriguita serían miradas con asco. Uy, qué bulto se te ha quedado ahí. Lo mismo ocurre con los pelos de las piernas, los pelos de las axilas, las arrugas, las canas. Están mal vistas porque en los medios no se ven. Todo aquello que se ve está normalizado. Lo que no se ve produce rechazo. Pero los estereotipos también pueden hacer todo lo contrario y pueden normalizar a través de la representación aspectos que no son necesariamente positivos para las personas. Esto lo hace muy bien el mundo de la fotografía de moda,
que lleva unos cuantos años ya utilizando la violencia como recurso para llamar la atención y han entrado en un bucle realmente peligroso. Ellos creen que están haciendo imágenes súper impactantes, pero en realidad lo que están consiguiendo es normalizar la violencia hacia las mujeres a través de escenas supuestamente glamurosas, pero que cuentan cosas espeluznantes. Vamos a escuchar la opinión de unas personas que todavía no están muy habituadas a este lenguaje de la moda, a ver qué opinan de sus últimas campañas. A ver, cuéntanos qué ves en esta imagen. Parece que está asustada. Y parece que tiene una enfermedad, porque el brazo lo tiene aquí y aquí está el hombro. ¿Y cómo crees que se siente? Pues se siente sola. Con miedo. Sí. Y con hambre. Ahí están tirando una chica de la basura y la señora se está riendo, no sé por qué. Pues ahí parecen como héroes que estarán estudiando para ir a una universidad. Pues que se han peleado 3 chicas y una se ha desmayado. 2 chicas muertas en la carretera porque le ha atropellado una furgoneta. Si yo estuviera en esa situación que pasaría por el lado, la ayudaría a llevarlo a un médico. Está así, con los ojos cerrados como si se hubiera muerto o desmayado. Y podría estar pasando hambre y se podría morir. Que se anime y que no esté triste. Bueno, creo que no es necesario aclarar que la violencia no está normalizada desde que nacemos, porque los niños y las niñas la rechazan con total claridad. Es tan difícil escapar a los estereotipos que llegamos a interiorizarlos hasta el punto de valorarnos en función de esa imagen simplificada que en absoluto nos representa y somos capaces de hacer cualquier cosa para dejar de ser quienes somos y parecernos a ella porque no queremos quedarnos fuera de la carpeta. Esto es así porque existe toda una industria que se alimenta de nuestro miedo a no pertenecer al grupo para vendernos un montón de productos. Hay un ejemplo que por paradójico resulta gracioso, que son todas estas cremas que existen para cambiarse el color de la piel. En un lado del planeta están convencidos de que las personas con éxito tienen la piel blanca y existe toda una gama de productos para blanquearse la piel, incluso poniendo en riesgo su salud. Y en el otro lado del planeta están convencidos de que las personas exitosas son las que tienen la piel bronceada, porque esto significa que tienen dinero y recursos y tiempo libre para irse a la playa. Y existe toda una serie de productos para mantenernos durante todo el año con la piel bronceada. Cuando tenemos miedo y complejos, somos absolutamente manipulables, perdemos el control. ¿Qué podemos hacer? Porque todo tiene solución. ¿Qué podemos hacer para librarnos de tanto estereotipo, de tanta simplificación y de tanta desinformación? Comencemos, por ejemplo, por reflexionar sobre la idea de libertad. He participado en algunos simposios de publicidad y es muy habitual escuchar a publicistas argumentar: yo tengo libertad de expresión y puedo generar el discurso que me dé la gana. No les falta razón, es verdad. Pero ¿qué ocurre con la libertad de las personas que ven sus imágenes? Ante estas personas que se enorgullecen de su libertad individual como comunicadores, siempre tengo la misma respuesta, que en realidad es una pregunta. ¿El ejercicio de tu libertad está aportando libertad a las demás personas o, por el contrario, la está limitando? La libertad es tener la posibilidad de elegir. Quienes generan estereotipos la tienen. Quienes lo reciben, no. Yo propongo que cambiemos, que ampliemos este concepto de libertad de expresión hacia la responsabilidad de expresión. Solo así conseguiremos la libertad real de todas las personas. No se trata de censura, ni tampoco de imponer un único discurso. Eso ya lo hacen los estereotipos. Se trata de practicar una expresión consciente y comprometida. Cada vez que vaya a generar una nueva imagen, puedo detenerme a pensar: ¿esta imagen está reforzando
un modelo limitante, un modelo normativo, o por el contrario, está aportando diversidad a las personas que la ven. Esto es lo que traté de hacer en mi último proyecto, que se llama Little Black Dress. He intentado representar la diversidad de los cuerpos femeninos a través del estereotipo. El estereotipo es este vestido corto, negro, de la talla 38 ajustado, y con ese mismo vestido he hecho fotos a mujeres de distintas tallas, edades, colores de piel. A algunas les queda pequeño, a otras les queda grande, a unas les entra, a otras ni les cabe, pero todas posan orgullosas de su cuerpo, erguidas, y desde luego no hay ninguna tirada por el suelo. El resultado es una gran instalación que pretende que cuando vayas a verla te sientas incluida en la diversidad, no excluida de ninguna carpeta. El proyecto sigue abierto e invito a cualquier mujer que quiera participar a escribirme y ponerse el vestido y formar parte de él. Las imágenes son la principal forma de comunicación de nuestros días y una potente herramienta de transformación social que todas las personas podemos activar. Puede ser que hace millones de años un macho fornido y agresivo tuviese más oportunidades de reproducirse y fuese hasta bueno para la especie. Pero hoy nuestras circunstancias como especie y como sociedad han cambiado. ¿Por qué no proponer otros modelos que respondan a nuestras necesidades actuales? Debemos exigir que las personas que generan imágenes sean expertas, conscientes en su trabajo. Es una palabra bonita, ¿verdad? Consciente, sentir, pensar y actuar con conocimiento. Todas aquellas empresas que solo busquen vender un producto o generar audiencia se quedarán solas y obsoletas, fuera de nuestra carpeta de proyectos a los que queremos apoyar. La comunicación debe servir para acercarnos y entendernos, no para aislarnos ni levantar muros entre las personas. Creemos imágenes que hagan que cuando nos miremos al espejo nos sintamos felices con nuestro propio cuerpo, sea como sea. Creemos imágenes que provoquen nuestro deseo de hablar y de conocer a las personas que son diferentes. Creemos imágenes que estimulen nuestra imaginación con nuevas perspectivas. Creemos imágenes que nos hagan libres, pero no como seres individuales, como humanidad. Muchas gracias.